Pues vamos a empezar primero preguntándonos, ¿vale? Hemos venido aquí a hablar de la ansiedad, pero ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo definiríais la ansiedad? Un estado, tristeza, angustia, alerta, miedo. ¿Qué más dirían que es ansiedad? Desasosiego, ¿vale? ¿Qué más dirían que es ansiedad? Descontrol. Falta de control. Descontrol. Uy, ahí estuvisteis sincronizadas. La sensación de que no puedes respirar. Vale, sensaciones de no poder respirar, qué bueno. Palpitaciones. Palpitaciones. Si os dais cuenta, estáis hablando de sintomatología física, que iremos viendo. Estáis hablando de cambios a nivel comportamental, esa falta de control. Después habéis hablado mucho de diferentes emociones, como la tristeza, como el miedo, como esa desolación, que son emociones que están muy vinculadas con la ansiedad. Ahí lo que me gusta es observar cómo tienen un buen vocabulario emocional, es decir, cuando nosotros en psicología hablamos de la importancia de gestionar las emociones, de gestionar la ansiedad, primero tenemos que identificar qué es una emoción y qué vocabulario emocional nosotros conocemos realmente, ¿vale? Porque va a cambiar mucho. Bueno, veo que están bastante familiarizados, no sé si por cuestión personal, de vivencia personal, si también porque están diciendo sí, está personal, lo estamos identificando. Yo les adelanto y les digo, yo antes estaba ya haciendo fuera una foto y dije yo, ay, ahora he sentido ansiedad, ¿no? Y una persona me miró y me dijo, uy, y yo creo que interpreté que pensaba, ostras, vas a hablar sobre ansiedad y has sentido ansiedad. Y no iba a dar ahí ya una recomendación. Lo primero que les quiero decir es que la ansiedad la experimentamos y la sentimos todas las personas. Y que la ansiedad también tiene un papel y una función muy adaptativa y necesaria. Y aquí, si se dan cuenta, no he puesto eliminar la ansiedad. He puesto gestionar la ansiedad. En el momento que se encuentren con algún profesional de la psicología que os diga, os voy a eliminar por completo la ansiedad, sospechar. ¿Vale? Porque no se puede eliminar una emoción. Es más, sería hasta peligroso eliminarla, lo que es la ansiedad, como veremos. Efectivamente, la ansiedad es una emoción que muchas veces no sabemos que es una emoción. Emoción como la frustración, tristeza, enfado, culpa, miedo, bondad, sorpresa, cansancio, tranquilidad, incertidumbre. Y como emoción es algo necesario que tenemos que sentir y tiene esa función adaptativa, ¿vale? Pero aquí os quería preguntar y hacer un poco de debate, porque a veces tenemos unas creencias erróneas acerca de las emociones. Estoy empezando con lo que se llama psicoeducación. Primero hay que explicar todo esto antes de entrar ya en acción a nivel de pautas. Y os voy a preguntar, ¿es malo sentir emociones, si os dais cuenta, entrecomillado, negativas? ¿Creéis que es malo sentir emociones desagradables? Que vamos a cambiar un poco esa palabra. No. ¿Vale? ¿Por qué no es malo? Pues igual aprendes de ellas. Las propias vivencias nos llevan a eso. Mecanismo de supervivencia que nos está ayudando, ¿no? En ese sentido. ¿Creéis que esto se percibía y se pensaba hace unos años? ¿Qué ha pasado aquí? Se veía como una debilidad. Muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Efectivamente, en estos momentos, afortunadamente, las consultas de psicología están más llenas, no porque haya más psicopatología, por una parte también nos encontramos más, sino porque hay más conciencia de la importancia, como muy bien estaba comentando Dolores Estrada, de trabajar con nuestras emociones y que no es un síntoma de vulnerabilidad y debilidad el hecho de reconocer una emoción como la ansiedad, como es el miedo. Pero hace unos años eso no era así. Hace unos años se etiquetaba y se tachaba a determinadas personas como más débiles o porque no gestionaban peor sus emociones porque sentían emociones como la ansiedad. ¿Podemos eliminar la ansiedad? Bueno, ya he contestado antes, han estado atentos, ¿vale? Y no podemos eliminarla. ¿Somos culpables de nuestra ansiedad? El caballero está dudando, el caballero de ahí de gafas está dudando. ¿Por qué ha dudado usted con lo de somos culpables de la ansiedad? Pues más bien el entorno, ¿no? Que es el que nos genera esa ansiedad. Vale, entonces hay como... Tú la padeces internamente, pero te la genera el entorno. Qué interesante. Entonces hay una hipótesis aquí que el entorno nos puede generar ansiedad, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? Sí.
están de acuerdo, pero también hay una compañera que está comentando que nosotros también tenemos una parte de responsabilidad. Y estabas comentando la parte de estamos en el mundo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí que es cierto que el tener relaciones con determinadas personas, o hay personas que a lo mejor nos pueden trasladar o contagiar de determinados estados emocionales e incrementar la sintomatología de ansiedad. Aquí me gusta mucho hablar la diferencia entre sentirnos culpables o sentirnos responsables. Esto es importantísimo. La culpabilidad deprime y paraliza, y la responsabilidad pone en acción a las personas. Nosotros y nosotras somos responsables de lo que sentimos. Yo muchas veces cuando estoy con mis hijos hablando y me dicen, tengo 2 niños de 8 años, me dicen, mamá, es que esta persona es lo que me ha generado, lo que me haya enfadado, y por eso pues yo rompí ese lápiz por culpa de esa persona. Y yo, no te equivoques. Tú eres el responsable siempre de tu comportamiento y de lo que tú sientes. Y habrá situaciones, personas, relaciones, trabajos que realmente nos van a poner al límite. Y tenemos que poner en marcha determinados recursos de adaptación para gestionar mejor lo que se llaman las situaciones vitales estresantes. Y la vida es maravillosa, es preciosa y es dura. Y hay momentos de sufrimiento, y hay momentos de obstáculos, y momentos que nos ponen a prueba, pero que también salimos mucho más fortalecidos, que es lo que veremos en la última sesión final de la resiliencia, de la capacidad de adaptarnos y salir fortalecidos. ¿Qué ocurre? Que estamos en una sociedad muchas veces que estamos intentando constantemente no sentir emociones negativas y tenemos una baja tolerancia al malestar. Y eso es un aspecto fundamental que quiero trabajar con la ansiedad, porque con la ansiedad se sienten emociones muy desagradables. ¿La ansiedad puede generarnos problemas de salud? Sí. ¿Qué nos puede generar? Falta de sueño, ¿qué más? Problemas digestivos, problemas de piel, exacto. Luego veremos todas las causas, porque ahí nosotros podemos hacer mucha prevención de problemas de salud trabajando con las emociones. Pero cuidado, aquí es importante, y me dedico yo mucho a la oncología, al cáncer, y me encuentro a muchos pacientes, a muchas personas y familiares que vienen con sentimientos de culpabilidad porque consideran y creen que ellos han generado el cáncer. Eso está muy extendido. Y no hay ningún estudio que confirme al 100% que nosotros podemos generarnos, por un problema emocional de mala gestión de la ansiedad, podemos generarnos lo que es directamente una enfermedad. ¿Está relacionado? Sí. ¿Baja nuestro sistema inmune? Sí. Pero no es unicausal. ¿Qué quiere decir? ¿Problemas de ansiedad automáticamente voy a desarrollar una enfermedad? No, porque entonces, si miramos a nuestro alrededor, hay muchísimas personas con problemas de ansiedad que no desarrollan directamente una enfermedad. Esto es fundamental porque es multicausal, ¿vale? ¿Que afecta? Sí. ¿Que podemos hacer mucha prevención? Sí. ¿Pero es la única causa? No. Ahí es para aliviar esos sentimientos de culpabilidad, ¿vale? Y aquí importante, ¿creéis que todas las personas tenemos la misma capacidad para gestionar la ansiedad? No. ¿De qué depende? Del autocontrol. ¿Y de qué depende nuestro autocontrol? Autoconocimiento. ¿De qué más depende? La educación. De la educación. ¿De qué más? De la gestión. De la gestión. ¿Y de qué depende la gestión? De tu actitud. De la actitud, ¿vale? Bueno, otra charla que hice yo aquí, que no voy a repetir un poco la dinámica, hablé sobre la actitud, sobre la personalidad y sobre el comportamiento que nosotros podemos y cómo influye en nuestra felicidad, ¿no? Pero efectivamente, no todas las personas gestionan de la misma manera lo que es la ansiedad, y lo veremos a continuación. Fijaos aquí en esta diapositiva que me parece muy importante a la hora de empezar el trabajo de gestión de la ansiedad. Justo cuando salimos en la radio, Dolores Estrada, el lunes, se apareció una persona, un señor en mi gabinete, y me dijo, oye, es que te he escuchado y quería saber si necesito una intervención en ansiedad, ¿no? He estado con ansiedad hace tiempo, estoy con tratamiento farmacológico en estos momentos, me lo quiero retirar, pero no sé si necesito terapia, ¿no? Y yo, ¿ha estado en alguna ocasión en algún psicólogo? Y me dijo, solamente una vez. Y yo, ¿ya ha trabajado qué le desencadenó la ansiedad? ¿Qué mantiene su ansiedad? ¿Y qué consecuencias tiene realmente? Y dijo, no. Y yo, pues quizás no he hecho un buen trabajo en la ansiedad. Y yo le sugiero que lo valore, porque a lo mejor puede ser interesante un trabajo personal. ¿Qué quiere decir esto? Hay que identificar qué ha generado realmente que yo tenga ansiedad. Puede haber lo que es situaciones externas,
lo que es un duelo, un fallecimiento, una pérdida de trabajo, un conflicto familiar, una posible ruptura sentimental, una infidelidad. Puede haber muchas causas externas, pero también puede haber causas internas, miedos, inseguridades o incluso percepciones. Hoy, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente menor en su casa, con el fuego en su casa cocinando, le ha generado tal angustia, le ha generado unos niveles altos de ansiedad porque está percibiendo falta de control. Entonces, no es el fuego en sí mismo, sino es la percepción de amenaza que está haciendo de la situación. Por eso, cuando nosotros queramos preguntarnos qué podemos hacer ante la ansiedad, preguntémonos qué es lo que lo ha desencadenado y qué es lo que lo está manteniendo. Por ejemplo, os voy a dar determinadas conductas y me vais a decir si creéis que son mantenedores de la ansiedad o disminuyen la ansiedad. Cuando estoy nerviosa y con ansiedad, la conducta de comer dulce mantiene o reduce la ansiedad. La reduce a corto plazo, pero la mantiene a medio y largo plazo. Pero eso es algo muy habitual en las series americanas. Cuántas veces vemos a los actores y a las actrices: hoy estoy triste, tengo ansiedad, se cogen el medio litro de helado y están comiéndoselo, ¿vale? El tabaco, fumar, ¿reduce? ¿Es un mantenedor de la ansiedad o es un estabilizador de los niveles de ansiedad? ¿Qué dirían? Aumenta casi. Los fumadores, aunque aquí muchos no lo van a reconocer, ¿vale?, dirán que a corto plazo perciben, ¿vale?, que le relaja. Fisiológicamente no relaja el tabaco, todo lo contrario, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿vale? Pero ellos tienen la percepción por la asociación, ¿vale? Pero después ese hábito mantiene realmente los niveles de ansiedad por la respuesta fisiológica que estamos teniendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hablar, expresar nuestras emociones ayuda para trabajar la ansiedad. Pero aquella persona que rumia, que se regodea, que es monotemática, que está hablando todo el rato de la preocupación, estáis mirando así diciendo sí, me siento identificado, algo en el entorno, eso es un gran mantenedor. Por eso muchas veces a familiares que me dicen: Marta, ¿qué puedo hacer ante esto? Le digo: desahogo, sí, pero lo que no podemos hacer es facilitar que la persona entre en ese bucle constante, que a veces no lo entienden ni lo comprenden, porque la persona, cuando está en ese momento de sufrimiento, lo que está buscando es la comprensión, pero creen que la comprensión es estar permitiendo todo el rato ese momento de desahogo, ¿vale? Y a veces nos pasa en consulta que a lo mejor decimos cosas que no le gusta al paciente, que no quiere escuchar, pero nuestro objetivo aquí es acompañar, ayudar y reconducir. Ayer una paciente alguien me ha dicho: mi marido que te tiene que dar las gracias. ¿Por qué? Me dice: porque te pusiste de su parte. Porque el otro día en la sesión me hiciste ver que mis percepciones no eran las adecuadas y no estaba siendo objetiva y le estaba haciendo de menos. Así que me ha dicho que le agradece que tú, como mi psicóloga, te hayas puesto de mi parte y no de la suya. Y yo: claro, es lo adecuado. Ella venía con una ansiedad muy anticipatoria, muy cognitiva, y estaba con un sufrimiento que lo trabajamos pues haciendo cambio de pensamiento. Entonces, eso es importante, identificar esos mantenedores. ¿Me estoy explicando bien? Si no, me paran, ¿vale? ¿Y cómo afecta a nivel de nuestras propias consecuencias? Porque muchas veces venís a consulta o vais al médico de cabecera pidiendo tratamiento farmacológico cuando ya tenéis unas consecuencias muchas veces físicas, lo que se llaman somatizaciones, cambios físicos por una respuesta emocional. Gastritis, molestias digestivas, insomnio, problemas en la piel, ¿no? Es decir, muchísimas causas fisiológicas. Y aquí es un poco respondiendo a si todas las personas podemos gestionar de la misma forma lo que es la ansiedad. Aquí hay un concepto de un autor de psicología más centrado en la ansiedad, que es el rasgo de ansiedad y el estado de ansiedad. Es muy importante diferenciar estos dos conceptos. Rasgo de ansiedad es una tendencia de personalidad a ser ansioso. Personas que tienden a tender a la preocupación, muchas veces aquellas personas que están constantemente dándole vueltas a las cosas, que todo les agobia, que todo les hace un mundo. Entonces, es un rasgo, igual que hay rasgos depresivos, personas que tienen más una tendencia depresiva. Incluso se ve incluso en los niños pequeños
como ya yo tengo muchos sobrinos que muchos de ellos ya tienen esta tendencia a un rasgo de ansiedad. Y sufren mucho estas personas. Pero aquellas personas que a lo mejor os sientáis identificados, no os preocupéis, se puede trabajar, se puede moldear, pero tenemos que estar más pendientes de los niveles de ansiedad. Yo siempre lo comparo como aquellas personas que tienen, por ejemplo, problemas de espalda, ¿vale? Y que tienen que ir más al fisio o que tienen que nadar más, ¿vale? Y otras personas que no tienen ningún tipo de problema de espalda no tienen que trabajar con esa sintomatología. Las personas que tienen un rasgo de ansiedad tienen que estar más pendientes de esos síntomas de ansiedad para que no se disparen. Y después es el estado de ansiedad. Que esto, más adelante, lo tenemos todos. Y si no lo tenemos, es preocupante, como decía la compañera, porque nos ayuda en nuestra propia supervivencia. La compañera acaba de preguntar que cuál es el origen de que una persona pueda tener unos rasgos de personalidad más centrados en la ansiedad. Hay unas características biológicas, ¿vale? Nacemos con unas tendencias, ¿vale? Igual que nacemos altos, más bajitos, delgados, pues nacemos más ansiosos o menos. Y los modelos de aprendizaje, ¿vale? Es decir, la personalidad de un niño se forja en los primeros años de vida, ¿vale? En los primeros 6 años. Las experiencias tempranas también. Por ejemplo, desgraciadamente, aquellos niños, por ejemplo, que han tenido historias de abusos, ¿vale? Graves en una edad temprana, hay más probabilidades de que desarrollen determinados trastornos de personalidad y dificultades, ¿no? Hay muchos libros, mucha bibliografía ahí, ¿no? Entonces, ahí las características biológicas, los modelos familiares, la educación que hayan recibido, el entorno va moldeando. Y después las situaciones vitales. Por ejemplo, una persona que ha convivido desde muy pequeño con muchas experiencias de muchísima incertidumbre, puede generar realmente una gran capacidad de adaptación o puede generar cierta suspicacia o miedos anticipatorios ante la vida por las experiencias tempranas. Hoy, por ejemplo, hablaba con una paciente esta mañana y me decía: Marta, yo viví siempre en una zona donde el poder adquisitivo era alto y mi familia era pobre. Y eso me ha marcado toda mi vida, porque yo estoy ahora mismo no obsesionada, pero muy pendiente de la parte económica. No porque realmente sea ambiciosa, sino porque no quiere volver a experimentar lo que experimentó en edades muy tempranas. Y eso le marcó a nivel de personalidad, funcionamiento y tomas de decisiones futuras. Tener personas, tener a madres, tener a padres muy ansiosos, lo fomentamos también ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo errores y tengo ansiedad como todas las personas, ¿no? Pero yo, al menos cuando me doy cuenta, intento reconducir constantemente con mis hijos en la educación. Por ejemplo, en esa parte de ansiedad de evaluación. Imaginaos, uno de mis hijos, me acuerdo cuando era pequeño, me decía: no me quiero vestir, quiero ir en pijama al colegio, ¿no? Y de primeras, lo que me salía, ¿pero qué van a decir? ¿Cómo vas a ir en pijama? ¿Qué van a decir en el cole? ¿Qué estoy fomentando ahí? Ansiedad de evaluación. Rápidamente corregí, me di cuenta y dije: no, Roque, no se puede ir en pijama. Hay una ropa para dormir y hay una ropa para ir al colegio. Y esa no es la ropa apropiada para ir al colegio. Claro, pero yo hice un regulé. Porque la parte de sociedad, de aprendizaje, de molesta, de educación de modelo, era: ¿pero qué van a decir? ¿Cómo vas a ir en pijama? Tú no puedes ir en pijama. ¿Vale? ¿Me estoy explicando? Entonces, esos son sutilezas de lenguaje que van marcando unos estilos. ¿Vale? ¿Respondí a tu pregunta? Sí. Y después está la parte de estado de ansiedad. Estado de ansiedad es lo que vivimos todos. Es decir, situaciones vitales estresantes, por ejemplo, COVID. Las consultas se llenaron de muchísimas personas que no supieron gestionar la incertidumbre, de muchas personas que previamente nunca habían experimentado síntomas de ansiedad, que de repente se encontraron una sensación de incontrolabilidad. Accidentes, enfermedades, diagnósticos, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las que vamos a sentir ansiedad y que también nos está poniendo en acción. La ansiedad muchas veces hace que pongamos en marcha determinados recursos que hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Por ejemplo, ¿os ha llamado la atención en alguna ocasión que ha salido una fuerza de vosotros y de vosotras que no imaginabais, ¿no? Una capacidad a lo mejor de sacar un trabajo adelante, un evento, una presentación del trabajo, unas pruebas médicas, un acompañamiento a un ser querido, ¿no? Y hay veces que si gestionamos mal esa sintomatología de ansiedad, puede caer después una fase de agotamiento.
¿Qué quiere decir? Estoy al pie del cañón, pasa mucho en los cuidadores principales ante diagnósticos de enfermedades, pero cuando ya de repente ha pasado lo que es la enfermedad o las primeras etapas, ¡bum!, hay una fase de agotamiento. Enfermar, incluso hay muchas personas que enferman cuando empiezan las vacaciones, los viernes. Los autónomos, es muy clásico eso, ¿no? De decir, no nos lo podemos permitir. ¿Vale? Y aquí es importante, hay un test de psicología que se llama LISRA, ¿vale? Porque nosotros en psicología trabajamos con evaluación objetiva y subjetiva, pero evaluación objetiva es a través de cuestionarios muchas veces que aplicamos. Y este cuestionario es de la Complutense, que es muy bueno, que habla de los diferentes tipos de ansiedad. Entonces, hay ansiedad ante situaciones cotidianas, que es lo que vamos a ver aquí, situaciones del día a día que nos generan mucha angustia. Ansiedad de evaluación, el ejemplo que ponía yo del pijama, ¿qué van a pensar, qué van a decir? Ansiedad interpersonal a nivel social, a la hora de relacionarnos, incluso muchas veces está muy vinculada al tema de las inseguridades, a qué van a pensar los demás sobre nosotros, a creernos inferior de otras personas, a creer que no tenemos esas capacidades, ¿vale? Y la ansiedad fóbica. La ansiedad fóbica es un miedo exagerado a algo en concreto, ¿vale? Entonces es como las fobias específicas. Y la ansiedad ante situaciones cotidianas está muy vinculado con un trastorno de ansiedad que se llama ansiedad generalizada. Tener ansiedad ante las situaciones más habituales del día a día. Hace unos años salieron estudios que decían que los motivos de consulta en la atención temprana, ¿vale?, en el médico de familia, había un 12% de los pacientes que cumplían con síntomas de ansiedad generalizada. Y una de las características de esa ansiedad generalizada es las metapreocupaciones. ¿Conocéis este término? Son preocuparnos sobre nuestras propias preocupaciones. O sea, no me puedo creer que me esté preocupando tanto con lo que me está diciendo en estos momentos la profesora de mi hijo, ¿no? Entonces, ahí es como rizar el rizo. Entonces, ahí es muy importante darnos cuenta de esos funcionamientos cognitivos, ¿vale?, que se trabajan en consulta, porque eso es lo que está siendo un mantenedor de la ansiedad, ¿vale? Sí. ¿En qué puedo distinguir cuando estoy en un estado de ansiedad o un estado de nerviosismo? Porque hay que diferenciarlo. Porque es decir, el nerviosismo es un síntoma de la ansiedad. Entonces, la sintomatología es muy parecida. Es decir, ansiedad y nerviosismo, es decir, el nerviosismo está dentro de la ansiedad. Entonces es una parte de la ansiedad. Sería ansiedad también. Lo único que después veremos que la ansiedad tiene triple sistema de respuesta. Ansiedad física, cognitiva y motora. Que después entramos, si te parece, ¿vale? Después más o menos lo mismo, ese nerviosismo, esa inquietud, son muchas veces también sinónimos que nosotros podemos tener, ¿vale? Y aquí me gustaría preguntaros, en psicología hablamos del papel adaptativo de las emociones, ¿vale? Entonces me gustaría preguntaros, ¿qué creéis? Pulse para cancelar, a ver. Exacto, aprendí en la última charla. ¿Qué crees que nos enseña la ansiedad? Esta es pregunta complicada. ¿Qué nos puede enseñar? A prevenir. A prevenir. ¿A prevenir? ¿Un ejemplo? ¿A prevenir qué? Prevenir que ocurran cosas inesperadas, digamos. No te estaba viendo y decía, no sé quién está abriendo la boca, estaba siendo tan sutil los movimientos que no te veía. A prevenir que sucedan cosas, es decir, muy bien, la ansiedad también nos prepara a clarificarnos, quizás, perfecto. ¿Qué más nos puede enseñar la ansiedad? Marta, no preocuparte por las cosas. Valorar. No preocuparte tanto por las cosas. Es curioso, lo que acabas de decir, ¿no? Lo tengo que analizar bien, ¿no? Porque si te das cuenta es curioso. Es un síntoma que es la preocupación, ¿no? Entonces, claro, la ansiedad también me está indicando, cuidado, que te estás preocupando mucho, ¿vale? Y estás con una metapreocupación. No mucho, ni al límite. Bajes poquito. Porque eso es importante lo que acabas de decir. No podemos pretender no preocuparnos. Lo importante es que la preocupación no nos domine a nosotros. Eso es importantísimo. Pero que la preocupación es necesaria, ¿vale? Y ahí es importante también hablar de la última frase que estoy diciendo aquí, que es: duele para que cambies, no para que sufras. Y muchas veces el cuerpo también nos da señales y si no le hacemos caso empieza a gritar y empieza a decirnos: escúchame, cambia,
toma decisiones, para y reflexiona, porque no puede seguir así. No siempre, ¿vale? Pero también la ansiedad, a veces esa inquietud, viene muy bien parar y decir, ¿qué me quiere decir aquí? ¿Por qué estoy sintiendo tanta ansiedad en el trabajo? A lo mejor nos estamos encontrando con cierta insatisfacción, o a lo mejor nos estamos encontrando que no nos sentimos valorados, porque no nos está gustando cómo nos está tratando nuestro superior. ¿Por qué estoy sintiendo ansiedad con mi pareja? ¿Qué está ocurriendo? Pues a lo mejor no me estoy atreviendo realmente a marcarle un límite. ¿Por qué me está generando tanta ansiedad estas Navidades? Así de personas en Navidades sienten ansiedad. Y cada vez me estoy encontrando más en consulta cómo estamos complicándonos tanto en las fechas tan bonitas, ¿no? Por el perfeccionismo, porque tiene que ser todo perfecto, porque hay que estar felices, porque siempre en tu casa, qué importante. ¿Por qué me está? Pues tengo que aprender de esto, ¿no? Es decir, de hecho, las consultas, esto no es broma, ¿eh? El día 6, el 7, empezaron a llamar rupturas sentimentales, procesos de mediación familiar, es decir, porque las Navidades también nos exponen mucho a nivel relacional, ¿no? Pero sobre todo aquí, quiero preguntaros, ¿creéis que la ansiedad nos puede ayudar a crecer? Si la gestionamos bien, sí, claro. Si no es agotador. Importante a vivir de otra manera, ¿no? Y sobre todo ahí es preguntarnos, y aparte ser como más concreta y específica, decir, ¿a qué le llamo yo vivir de otra manera? ¿Qué cambios concretos tengo que hacer? No es necesario que nos responda, porque entonces entraremos ahí en cosas muy personales, pero es importante pararnos y decir, ¿realmente quiero llevar la vida que yo estoy llevando en estos momentos? ¿Qué capacidad de cambio tengo? ¿Y cuántas veces vamos con el piloto automático? ¿Vale? Siempre hay algo que podemos hacer. Siempre. No al 100% a lo mejor. Pero sí que es cierto una cosa. Todo en esta vida tiene solución, no es una cosa, ¿eh? ¿Qué pasa? A lo mejor las soluciones no son las perfectas. A lo mejor las soluciones no son las fáciles. Y a corto plazo supone un estrés, un agotamiento. Y me acuerdo cuando decidimos venirnos a Coruña. Mi marido súper decidido, el madrileño era él, y yo me decía, yo me voy a mi tierra. Y digo, déjame procesar esto, ¿no? Decir, año y medio de volver, yo autónoma, todos mis pacientes allá. Y yo tengo que planificarme, tengo que prepararme, porque a corto plazo no me compensaba. Pero yo qué quería, volver, yo quería unos propósitos, una vida diferente. Pero a veces nos metemos en esa rueda y además a veces actuamos como borregos. Y nos dejamos influenciar mucho por nuestro entorno, por la sociedad. Y ahora hay un problema muy importante con las redes sociales también, ¿no? Aquellas personas que se manejan de cómo nos dejamos llevar por lo que en teoría tiene que ser. Entonces ahí es importante esas reflexiones porque nos ayudan a crecer. Nos ayudan a conocernos mejor y ese sufrimiento realmente hace que nosotros empecemos a priorizar de una manera diferente. Así que ahora, claro, me diréis, vale Marta, muy bien, entonces la ansiedad no es mala, la ansiedad es necesaria, ayuda para la supervivencia, nos ayuda, nos protege, pero cuando la ansiedad es un problema, esto es importante tenerlo en cuenta. Y quedaros con esta diapositiva. Cuando la ansiedad es intensa, perdura en el tiempo, y la ansiedad afecta a nuestra salud física y emocional, y nos está afectando a nivel de nuestro funcionamiento diario, aislamiento social, ya no podemos ir al trabajo, estamos teniendo unos descuidos a nivel de higiene personal, se junta con esa tristeza y estado depresivo, es decir, hay unos cambios significativos, ahí es momento de, esto ya no está siendo adaptativo, está siendo disfuncional. Fijaos, algo que me preguntáis mucho en estas charlas es la diferencia entre la ansiedad y el estrés, ¿vale? Fijaos, el origen del estrés es que el estrés es una respuesta fisiológica, emocional y conductual ante una demanda concreta, ¿vale? Que tiene, a nivel temporal, está vinculada a una demanda y presiones presentes, situaciones a corto plazo, por ejemplo, tengo que presentar este informe, ¿vale? Y los síntomas son muy parecidos a lo que es la ansiedad, ¿vale? Y la ansiedad es un estado emocional, ¿vale? De alerta o inquietud asociado a pensamientos anticipatorios. Sobre todo, la ansiedad, la principal diferencia es mucho la parte de pensamiento a nivel de proceso, pero muchas veces están de la mano, realmente, el estrés y la ansiedad.
Pero la ansiedad tiende a centrarse más en la anticipación centrada en el futuro. Y el estrés está más centrado en el presente, en una situación concreta que nosotros tenemos que gestionar, ¿vale? Y aquí sí que me gusta hablaros también de cómo en psicología trabajamos de manera diferente a lo que es la ansiedad y el estrés. Sí que cumplen con técnicas muy parecidas. Si os dais cuenta, todas estas técnicas, relajación, autocuidado, gestión emocional, están de la mano de la ansiedad y el estrés. Pero cuando viene una persona con un estrés específico, tenemos que trabajar la organización, planificación de tiempo, gestión y resolución de problemas, ¿vale? No siempre tenemos que trabajar la parte cognitiva de pensamientos, ¿vale? Pero en la gestión de la ansiedad es importantísimo trabajar la preocupación. Porque a veces me preguntáis, Marta, ¿qué es ansiedad o estrés? Casi siempre que hay estrés hay síntomas de ansiedad, ¿vale? Eso es importante. Pero no siempre que hay ansiedad puede haber estrés. Fijaos aquí las fases de la ansiedad y el estrés, sobre todo para que nosotros comprendamos cómo funcionamos de una manera muy automática a nivel de pensamiento, porque lo más difícil de trabajar con la ansiedad es el trabajo cognitivo. Nosotros sabemos darnos cuenta del comportamiento muchas veces o nos lo dicen. Los síntomas físicos los notamos, pero en algún momento estamos acostumbrados a parar y pensar cómo nos hablamos, qué decimos, qué interpretamos, qué pensamiento automático tengo, qué creencias tengo. Eso es lo que hay que rascar ahí, ¿no? Entonces aquí os voy a poner un ejemplo. La primera fase es la evaluación e interpretación de la situación como amenazante. Eso es importantísimo. Percibimos amenaza. Por ejemplo, la pérdida de trabajo, ¿vale? Eso es la situación. Generamos automáticamente una percepción de amenaza con una anticipación. No voy a poder pagar la hipoteca. Y automáticamente pensamiento anticipatorio. Eso que activa automáticamente sintomatología a nivel fisiológico. En consulta nosotros los psicólogos podemos cambiar las situaciones. Como muy bien estaba diciendo la compañera, no siempre vamos a poder cambiar las situaciones. No, voy a cambiar las percepciones que tiene la persona para intentar que no se bloquee y busquemos soluciones alternativas. Cuando hago ese ejercicio del problema que te comentaba antes, yo siempre hago este ejercicio que es, tengo un problema, ¿vale? Y la siguiente pregunta es, ¿tiene solución? Sí, porque todo tiene solución, menos eso, lo que hemos dicho. Siguiente pregunta, ¿está en nuestras manos? Y hay una parte que está en nuestras manos, pero muchas veces hay una parte que no está en nuestras manos. Esa parte que no está en nuestras manos, a lo mejor tenemos que proponer, sugerir, decir a otras personas determinados cambios y nos encontramos que siguen sin cambiar. En ese caso, también tenemos que preguntarnos, ¿vale? ¿Qué hacemos ante esto? O bien acepto y busco soluciones para gestionar la ansiedad, o el malestar, o la tristeza, o bien tomo una decisión. Pero a veces, al tomar una decisión, nos puede la cobardía, o nos puede la pereza, o nos pueden las consecuencias a corto plazo. Esto se ve mucho en los procesos de ruptura sentimental. Se ve mucho en los cambios de trabajo también. Que a veces intentamos que sean los demás los que cambian, y nos encontramos que la organización es la que hay, tu jefe es el que hay, tu hijo es el que hay, ¿no? Entonces, ahora mismo es, ¿qué puedo hacer yo para lidiar mejor con estas circunstancias? Y os comento una cosa, esto tiene más percepción de control. Hoy hablaba con una chica por la mañana que tuvo una situación muy complicada, de una infidelidad, y me decía, tengo miedo a encontrarme con la otra persona, ¿no? Entonces me dijo, es que como actúe de esta forma y que yo no está bajo tu control cómo vaya a actuar esa persona. Pero vamos a prepararnos a cómo vas a actuar tú en el supuesto caso que ella actúe de esta forma y de esta forma. Se fue a la consulta y me dijo, jo Marta, gracias, porque me has generado percepción de control, porque estaba esperando a ver cómo va a actuar el otro y me he centrado en cómo voy a actuar yo ante una serie de circunstancias. Y le dije, a lo mejor no te lo pone fácil, pero tú ya tienes recursos que cómo tienes que hacer ante esta situación en concreto. ¿Me estoy explicando? Sí. Y aquí un ejemplo de toda la sintomatología a nivel física, ¿vale? A nivel de la ansiedad. Fijaos aquí. Es importante tener en cuenta que la ansiedad tiene triple respuesta de la ansiedad. Para trabajar la ansiedad hay que trabajar a nivel cognitivo, físico y motor. Fijaos todos los síntomas que nos podemos encontrar. Dolores de cabeza, migrañas, molestias estomacales, aumento de presión arterial, etcétera, etcétera. Importantísimo. Desgraciadamente, la ansiedad
es un sacón, es una caja de desastre para muchas patologías y trastornos y para muchos profesionales sanitarios, ¿vale? Todo paciente que acude a mi consulta con una sintomatología de ansiedad y una sintomatología característica, siempre les digo que hagan una buena valoración a nivel médico, por si acaso hay otra sintomatología, es decir, algún trastorno que esté justificando realmente esos síntomas. Esto es importantísimo, ¿vale? Porque me he encontrado incluso cambios hormonales de premenopausia, que trabajaremos también los cambios hormonales en la mujer en una de las sesiones. Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque hay veces hay síntomas de ansiedad ocasionado por una dificultad a nivel hormonal, por la menopausia o premenopausia o incluso problemas de tiroides, ¿vale? Entonces siempre un buen chequeo para descartar cualquier tipo de patología, ¿vale? Hay respuesta cognitiva, preocupaciones, incapacidad para tomar decisiones, sensación de confusión, incapacidad para concentrarse, dificultad para dirigir la atención, sentimiento de falta de control, desorientación, olvidos frecuentes, bloqueo mental. Que aquí, por ejemplo, olvidos frecuentes, hay que hacer lo que se llama diagnóstico diferencial de a lo mejor algún tipo de deterioro cognitivo, ¿vale? Bloqueo, hipersensibilidad a la crítica, dificultades para retener información, preocupaciones, rumiaciones, metapreocupaciones. Bueno, estoy leyendo toda esta sintomatología y a lo mejor estoy diciendo, sí, lo tengo, no sabéis, pero entonces ahí tratarlo. Y aquí, Perdona que te interrumpa. La migraña hace falta que te hagan un chequeo el médico de cabecera, porque la migraña pasa y se pone un paño caliente aquí y todo oscuro y después al día siguiente ya te pasa. mi marido no le pasa, ¿eh? Mi marido le puede durar, la migraña. Hay migrañas, es decir, a mí no me suele doler la cabeza y a mí cuando me duele la cabeza o eso, y perfecto. Pero yo no estoy diagnosticada de lo que es una migraña, entonces depende de la intensidad de la sintomatología. Entonces ahí siempre los especialistas, la intensidad es, tú puedes tener un dolor de cabeza de intensidad de 0 a 10 en 2 y hay gente que lo tiene en 8, en 9 y en 10. Y que puede ser muy incapacitante de bajas largas también, ¿eh? Hay personas que sufren mucho ahí a nivel de migrañas. Pero genial que lo hayas dicho, así todos aprendemos también. A nivel conductual, como si nosotros percibimos también a lo mejor que estamos teniendo sintomatología de ansiedad. Hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, hacer las cosas precipitadamente, ¿no? Consumo de drogas, comer en exceso. Fijaos, hay muchos trastornos de atracón asociados con ansiedad, ¿vale? Que es un tipo de trastorno de la conducta alimentaria que no caen en vómitos, pero sí claramente es el comer emocional. Estar nerviosa, bostezos, aislamiento, predisposición a accidentes, ¿vale? Sí, he puesto. Pérdida de apetito está. Pérdida de apetito es un síntoma muy habitual, que se da también desde gente que se les cierra el estómago, hay gente que todo lo contrario, ¿vale? Entonces, hay muchas respuestas a nivel conductual que también a lo mejor nosotros estamos ahí como más pendientes y nos damos cuenta de, oye, algo está pasando, ¿vale? Así que aquí os pregunto, ¿habéis notado algún síntoma de estos? ¿Y qué habéis hecho para solucionarlo? ¿Qué estrategias tenéis personales para la gestión de vuestras emociones? Estudiar cómo puedo solucionar ese problema. Vale, entonces a ti te vale mucho tener la información para tener lo que es más control sobre la situación. Pensando un poco, pensando así. Pero es muy bueno lo que dices, porque hay muchas personas que cuando vienen a una consulta y reciben lo que es la psicoeducación y les explicamos la sintomatología, baja la percepción de amenaza. Porque a veces la ansiedad nos encontramos con ataques de pánico y crisis de angustia que vienen de repente, y si aquella persona no la ha experimentado nunca antes, siente una ausencia total de control y piensa que se están volviendo locos. Cuando en ese momento le normalizas, le explicas... Yo recuerdo un paciente que iban a diagnosticar un tumor cerebral. Tenía 18 años y tuve la suerte, entre comillas, que lo supe antes de su diagnóstico. Yo a este chico le preparé a la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Hablé, evalué y le dije, oye, en alguna ocasión puede ser que tú sientas estos síntomas, estas sensaciones, estas preocupaciones. No te preocupes, es una respuesta normal de cuerpo, lo percibe como una amenaza. Ah, vale, gracias Marta. Yo ya hice información legal. Estaba en el posoperatorio, estaba ingresado, y me comentó después su madre, que dice, ay mamá, noto presión en el pecho, dificultades para respirar, noto calores. Pero la madre, imaginaos, ya llamando a enfermería, ¿no? Y dice, qué curioso, es lo que me explicó Marta, esto es ansiedad. Me ha dicho que no pasa nada, que esto igual que viene se va, que no me tengo que preocupar, que es un síntoma normal
ante una situación tan dura como la que estoy viviendo. La madre, imaginaos, totalmente descontrolada, en plan desencajada, diciendo que bueno, ¿qué pasó? Que no lo percibió como una amenaza, lo percibió como un síntoma normal ante una respuesta del cuerpo. Ahí hicimos prevención de un trastorno de ansiedad. ¿Qué hacéis vosotros y vosotras para solucionar, para minimizar, para reducir vuestra ansiedad? ¿Qué recursos tenéis? ¿Qué os funciona? ¿Sí? Hacemos un trabajo colectivo de recursos. Pues a mí cuando me entra ganas de dulce, Dulce, vale. Relajación. Mejor minimizarlo, ¿vale? Marta, el deporte. El deporte, maravilloso. Relajación habéis dicho por Sí. ahí, ¿no? ¿Qué tipo de relajación? Respiración. Pues de todo, Respiración. respiración y relajando cuerpo poco a poco, con música relajante. Ahí estamos metiendo muchas cosas, ¿eh? Hay relajación, deporte, música, fenomenal. ¿Qué más os ayuda? Llorar y desestresarte, de llenar y decirle lo que te está pasando, ayuda bastante. Ayuda muchísimo la comunicación emocional, el descargar. Yo muchas veces digo que vamos por la vida como una mochila y vamos acumulando. En el momento que empezamos a sacar un poco, el camino se hace menos pesado, ¿no? Entonces esa parte de comunicación a mí me ayuda muchísimo a llorar. Yo soy súper llorona. Y yo incluso digo, oye, necesito descargar, ¿no? Y una de mis hermanas que está ahí le digo, necesito llorar. Vale, pues llora, descarga, libera y ya me vuelvo a recolocar, ¿no? ¿Qué más os ayuda de recursos? Amigos a tomar un vino. Es un clásico, ¿vale? Perfecto, si es uno no pasa nada, pero es importante también el consumo excesivo de alcohol, que no es el caso, pero las amistades es muy importante, las actividades gratificantes, el continuar con nuestro día a día. ¿Qué más recursos tenéis? Enfrentarte también al miedo que te causa esa ansiedad. Fijaos, el exponerte a la situación, en vez de caer en la evitación, en la huida, ¿no? Y en la procrastinación que se dice que es vamos aplazando. Y llega un momento que lo tenemos como pendiente constantemente. Marta, salir al paseo para idearte. Paseo. Eso es importantísimo, el salir, airearnos, ¿no? Incluso hace años yo trabajaba con un psiquiatra que me decía, Marta, ¿sabes cuál es el mejor antidepresivo que hay? Me dice el sol, la luz, ¿no? El sol, a ver, en Galicia cada vez más, es cierto, pero salir a la calle y la luz es importante. Yo cuando estaba en un hospital, les abría las persianas a los pacientes, ¿no? Y ventilación, ¿no? de la habitación. Es decir, no podemos seguir en ese estado, ¿no? A mí, por ejemplo, el frío, estos días que no pude salir nunca, pues yo me pongo a bailar. Bailar, maravillosa. Y con música y me siento mejor. No sé si es ansiedad, pero bueno. No, es decir, eso es un recurso que tienes tú para realmente sentir emociones gratificantes y situaciones placenteras. Eso es maravilloso, eso es muy saludable. Esas cosas. Los animales de compañía se desestresan muchísimo. Sí, sobre todo los animales, estaba comentando la compañera que le ha ayudado. De hecho, hay muchas personas, incluso con su jubilación, pues se cogen algún perro, incluso lo adoptan de inmediato. Esos cuidados y esa compañía también, ¿no? Para que trabajes la ansiedad es importante lo que hemos hablado. Primera parte es la parte emocional, identificar que estamos teniendo ansiedad. Y lo más importante aquí es analizar, permitirnos y tolerar las sensaciones desagradables. Esto es clave. No podemos pretender no sentir esas emociones incómodas. El problema es que cuando las sentimos nos alarmamos. Y recordar el ejemplo de este chico que os dije, que como no tuvo el miedo, pues no se quedó lo que es la ansiedad. A nivel fisiológico, veremos ahora mismo alguna técnica de relajación. A nivel cognitivo es más complicado, ¿vale? Eso se trabaja más en consulta, pero algún truco es el perder el miedo a tener la ansiedad. Es decir, vamos a cambiar esa percepción. Es decir, oye, no es malo, me ha dicho Marta, no es malo. Y conductual es cambiar todos esos comportamientos y algunos de autocuidado. ¿Me estáis teniendo un poco, Dolores? ¿Pasa algo? ¿5 minutos más? ¿No? ¿Seguro? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Seguro? Primera estrategia a nivel emocional. Parar y permitirnos el sentir. Es importantísimo decir, oye, ¿qué está pasando? Me voy a permitir, no me voy a juzgar y voy a normalizar lo que yo estoy sintiendo. Identificar la emoción y no huir de ella. Y no temer a estas sensaciones, analizarlas, tolerarlas y perder el miedo a ellas. Ya me ha dicho Marta que esto es totalmente comprensible y normal, y igual que sube, baja.
Eso es importantísimo, ¿vale? No se va a mantener en el tiempo. La ansiedad en sí mismo no es peligrosa e importante. Nadie se ha muerto por tener ansiedad. Eso es clave. Estrategias a nivel fisiológica, las técnicas de relajación, la meditación, el ejercicio físico, pero aquí os voy a dejar un recurso. El yoga. Sí. Aquí, este es un blog, yo soy del gabinete MFL Psicología, es fácil, son mis siglas, Marta de la Fuente Lago, MFL Psicología. Si os metéis ahí dentro, arriba hay una pestañita que pone blog. De hecho, tenemos redes sociales, podéis seguirnos si queréis ahí, que publicamos todo. Y tenemos lo que es un artículo específico de respiración abdominal. La respiración abdominal es la respiración que se practica en yoga. Está comprobada científicamente. Ahora mismo yo estoy haciendo respiración abdominal y no os estáis dando cuenta. Es un tipo de respiración que respiramos con el abdomen, que ayuda a esa desactivación, la podemos hacer en muchísimos sitios, en muchísimos lugares, y ayuda a bajar lo que es la intensidad. Además, este tipo de respiración hemos nacido con ella. Los bebés la tienen. Cuando nos dormimos, cuando estamos en la playa, vemos una persona que está tumbada dormida, no vemos cómo sube y baja el abdomen, ¿vale? Porque está conectado con la respiración abdominal. Pero los malos hábitos hacen que cambiemos la respiración. Y esto es una infografía de dentro del artículo de respiración abdominal que os animo a leer, y además hay un pequeño regalo en este artículo, que es una audioguía de 4 minutos de un ejercicio en respiración que os va a sonar, que es mi voz, ¿vale? Entonces ahí es un ejercicio guiado para entrenar la respiración abdominal. Como estaban subiendo mucho la asistencia al taller, había pensado hacer un ejercicio de respiración, pero es un poco manejable, ¿vale? Para el número que somos. Estrategias cognitivas, ¿no? Vamos a ver un poco cómo podemos gestionar la ansiedad. Fijaos, vamos a intentar centrarnos en dónde estamos focalizando la atención y de qué forma lo estamos interpretando. Fijaos, si en estos momentos yo estoy teniendo mucha ansiedad en el ámbito laboral y solamente estoy llevando mi atención a los aspectos más negativos de mi puesto de trabajo, eso va a incrementar los niveles de ansiedad. Pero si yo hago un ejercicio consciente de llevar la atención a los aspectos más neutros o positivos, va a reducir, ¿vale? Y después es importante identificar nuestro discurso interno centrado en la ansiedad. ¿Qué nos estamos trasladando? ¿Qué nos decimos? Porque muchas veces caemos en lo que se llaman errores de pensamiento. Esto es dos técnicas muy importantes de manejo de la ansiedad. Una es la autoinstrucción, que es cambiar las frases que nos decimos cuando tenemos ansiedad. Marta, no te preocupes, es normal lo que estás sintiendo, es una emoción, igual que sube o baja, quédate concentrada en estos momentos en lo que estás haciendo, porque es algo que va a irse. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos decimos unos mensajes de alerta, cambiaremos la conducta. Y es importante trabajar, y os voy a dar algunos ejemplos. La anticipación, el famoso easy. Estamos constantemente en el futuro. ¿Y si esto? ¿Y si le pasa esto a mis hijos? Los deberías, lo que debo hacer, lo que tengo que hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Paremos ya de hablarnos así. Centrémonos en qué es lo que es más beneficioso para mí. Los pensamientos polarizados, nos movemos mucho en el todo o nada. O lo hago bien o lo hago mal. No hay escala de grises. Las etiquetas, qué rápido etiquetamos a los demás y qué rápido nos etiquetamos a nosotros. Es que soy torpe, es que no puedo para esto, soy un desastre, soy poco inteligente. Las generalizaciones, hablar, es que siempre me pasa lo mismo, es que nunca me llaman mis amigos, es que nunca lo voy a conseguir, o el todo o nada como hemos hablado. Y aquí, como técnicas, os sugiero el mindfulness, ¿vale? Aparte aquí hay una especialista en mindfulness muy buena, hay muchos especialistas, Carola, que tienen programas específicos en mindfulness, que es centrarnos en el presente. Si queréis tener más información sobre el mindfulness, yo tengo un vídeo que está en nuestras redes, lo tenemos enlazado, que es un webinar, que es una hora completa de introducción al mindfulness, ¿vale? Y después también es importante algunas técnicas como tiempo para la preocupación. Es una técnica un poco superficial, pero muy efectiva, que solamente la podemos utilizar cuando a lo mejor tengamos una preocupación constante. Por ejemplo, me agobia mucho que mi hijo en estos momentos se va a preparar para la selectividad y estoy agobiado, ¿no?, de decir qué va a pasar. Si es algo que te agobia, algo en concreto, o los resultados de una prueba médica, reserva unos 10 minutos, 15 minutos al día, que es el tiempo que te vas a permitir para darle vueltas, y darle vueltas, y darle vueltas. Fuera de esos 15 minutos, vas a parar la preocupación. ¿Qué pasa? A lo largo de la jornada vas a tener que estar constantemente
reconectando la atención y diciendo, que no son los 15 minutos, los 15 minutos es a las 12 de la mañana. Nunca por la noche. Si lo hacemos por la noche, que es el momento perfecto que siempre elegimos para rumiar, eso es lo más perjudicial, ¿vale? Estrategias conductuales, cosas que ya sabemos, pero que no practicamos y que no hacemos. El sueño, dormir, la dieta equilibrada. Lo sabemos y muchas veces lo más básico no lo llevamos a cabo, porque son las estrategias que más regulan el sistema nervioso. Ejercicio físico. Vamos a hablar también en estas sesiones de la jubilación. Y yo quiero mirar mucho también por un envejecimiento activo y fomentemos unos hábitos de ejercicio físico saludable, centrado realmente en el bienestar. Conductas opuestas a lo que la emoción y la ansiedad quiere que hagamos. Si en estos momentos la ansiedad me dice no vayas a la charla de la Fundación San Rafael, pues lo que voy a hacer es voy a ir. Si la ansiedad me está diciendo, oye, pues no vayas a tomarte esa cerveza con los amigos, voy a ir. Si la ansiedad me dice, no hables con tu marido, no le digas lo que piensas, díselo. Busca el momento adecuado para decírselo, pero exponte, no te calles. Apoyo social, como decía muy bien la compañera, qué importante es tener una red social amplia. Y si no la tenemos, vamos a buscarla. Vamos a buscar actividades. Porque hay muchísimas personas, os lo confirmo, que están deseando conocer gente. Gestión del tiempo y de las tareas, exponernos, no huir. Asertividad, que es defender nuestros derechos, decir que no, marcar límites, priorizar en nosotros mismos, tomar decisiones y autocuidado. Y el autocuidado, también tenemos un artículo en nuestro blog, si queréis profundizar en él. Y aquí quería finalizar con que la ansiedad no te define, las acciones para superarla y gestionarla, sí. Pues aquellas personas que sintáis ansiedad, no os juzguéis, no os enfadéis, no os frustréis. Centrémonos realmente en qué podemos hacer, porque eso es lo que realmente os define. Y lo que decíamos antes, no temáis pedir ayuda si lo necesitáis, porque estaremos encantados, yo, mi equipo, y todas las personas que están en Coruña, en la provincia y en España, que hay mucha consulta online también, están dispuestas a fomentar vuestro bienestar a nivel emocional. Y muchísimas gracias.